Hola, buenas noches. Es un placer estar aquí con ustedes. Hoy tenemos algo diferente. Queremos hacer algo especial en esta noche. Por eso nos ven aquí, tomando oncecitas con la palabra de Dios, con Jesús. Y quiero invitarlos a orar. Entonces cerremos nuestros ojitos. Amado Dios, gracias Señor por este tiempo tan especial, Señor. Gracias Padre Celestial porque tu palabra, Señor, nos lleva a conocerte, nos lleva a conocernos a nosotros también, Señor. Ayúdanos, Señor, a identificar, Señor, la necesidad, Dios, que tenemos cada uno, Señor, para poder, Señor, ser mejores, aprender de ti, Señor, y poder mostrar, Señor, a otros, Padre Celestial, lo que tú quieres, Señor, enseñarnos, Dios, en esta noche. Gracias por nuestra invitada, Señor. Gracias por los que estamos aquí, Señor, y por todos aquellos que ven este video, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como nos decía Catherine, hoy tenemos una invitada muy especial, se llama Paola Ruiz, ella es psicóloga y como hemos venido hablando, o realmente pues nuestro canal que se llama Dependientes de Ti, ella nos quiere explicar un poco más qué significa la dependencia. Entonces en este día vamos a aprender. Si ustedes desean, pues también pueden dejarnos sus comentarios o indicarnos qué patrones identifican o qué quisieran aportarnos. Entonces vamos a comenzar. Bienvenida Paola, muchas gracias por compartir este espacio con todos nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación, gracias al Ministerio Dependientes de Ti. Bueno, pues hoy quiero hablarles acerca de la dependencia desde la psicología. Para mí es muy importante hablar de este tema porque es un tema que aborda muchísimo en terapia, lo que es el tema de la dependencia. Quiero definir primero la dependencia. ¿Qué es la dependencia? La dependencia es un estado físico y mental patológico en el cual la persona necesita de un estímulo que le permita generar un estado de bienestar o más bien de placer. ¿Qué tipos de dependencia? Existen muchísimos, pero los que más conocemos son la dependencia al trabajo, la dependencia a las relaciones, la dependencia sexual, a la comida, al prestigio, al dinero. Entonces, esos son solo algunos de los temas de la dependencia que se abordan en la terapia. Quiero definirles también qué dice la OMS como tal de la dependencia. Hay algo importante y es que hay una relación y también diferencia entre lo que es la adicción y la dependencia, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué pasa? La OMS quiso definir más, no decir como tal que una adicción es adicción, sino se relaciona más con una dependencia, porque se estigmatizaría a la persona como un adicto. Sin embargo, pues el término se define como adicción, pero ya vamos a ver que definitivamente se relaciona más con la dependencia. ¿Qué dice la OMS? La OMS define la dependencia como un estado de la persona en el cual tiene un problema psicológico y psicoemocional, ¿sí? Básicamente dice que la persona tiene una dependencia o una necesidad básicamente hacia una relación, hacia actividades o hacia una sustancia, ¿sí? Entonces básicamente, ¿qué ocurre? Una dependencia se vuelve dependencia cuando primero la persona está repitiendo constantemente una sensación que quiere repetir y en el momento se empieza a convertir en dependencia porque básicamente la persona no está respondiendo, está como cambiando su neuroquímica cerebral, ¿sí? Entonces la adicción, tú estás, digamos, si es una sustancia química, tú empiezas a consumir una y otra vez esa sustancia, ahí estás cambiando la neuroquímica pero lo estás haciendo con voluntad. Ya cuando es dependencia ya se convierte en algo que no es voluntario, pero que no cambió la adicción, ¿cierto? Es un poco complejo, pero la idea es que va a entender que primero entonces la persona pasa por ese estado de adicción donde va a repetir ese estímulo que lo va a activar, ¿sí? Está cambiando su neuroquímica cerebral y en ese momento ya se va a volver dependiente. ¿A qué? A una persona, a una actividad, al trabajo, todo lo que lo saque dentro de sí y empiece a mirar hacia afuera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con las dependencias? Las dependencias van cambiando los hábitos de las personas, van cambiando su estado emocional, entran en estados de depresión, entran en estados de enojo, de ira, y todo esto hace que la persona ya no dependa empiece a mirar hacia adentro de lo que es realmente lo que podríamos depender, que hay algo interno, que es lo que pues básicamente habla el Ministerio Dependientes de Ti, que es depender de un poder superior, como lo llamamos en psicología, es como alguien superior a usted mismo, para que usted se dé cuenta que no todo depende de usted, sino de alguien superior. Pero hemos aprendido a sacarlo, digamos, a mirar afuera. De pronto el dinero me dé felicidad, una relación me dé felicidad,
una sustancia que en ese momento me quite la ansiedad. Entonces cuando empezamos a depender afuera, se va creando esa dependencia y vamos perdiendo el estilo de vida que nos genere realmente placer o tranquilidad. Bueno, y esto es algo importante, y en uno de los videos que hemos subido yo hablé sobre mi caso, hablé sobre que tenía ansiedad sobre la comida. Ahorita hablaste sobre la dependencia de la comida. ¿Qué podrías decirme de pronto sobre eso? Sí, precisamente. Este es un tema también importante, lo que es la dependencia de la comida. Siempre vemos como, bueno, que porque esa persona es dependiente y está comiendo constantemente y tiene esa dependencia de la comida. Resulta que la dependencia se da a un nivel interno, ¿sí? ¿Qué pasa? Puede ser la ansiedad, puede ser que sea una persona que en su niñez vivió muchos vacíos, puede ser una persona que sus necesidades emocionales no hayan sido saciadas y por supuesto eso se va a replicar en la adultez. Entonces la persona va a tener unos vacíos que va a tener que llenar con comida, como otra persona tiene unos vacíos que va a llenar con el sexo, otros con el dinero, otros con el prestigio. Entonces esa dependencia de la comida tenemos que empezar a revisar a fondo qué hay, ¿sí? Y si lo hablamos desde el área espiritual, ¿yo qué hago? Pues digamos en terapia, ¿qué se hace? Cuando una persona tiene una adicción a la comida, tenemos que volver atrás, como lo dice una película precisamente, tienes que volver atrás para poder seguir adelante. Entonces tienes que empezar a ver qué vacíos a nivel espiritual tienes. Entonces le digo yo a los pacientes precisamente eso, ok, bueno, ¿qué pasó en tu niñez? ¿Viviste algún tipo de abuso, algún tipo de descuido? ¿Qué fue lo que pasó que hizo que te encerraras y quedaras herida? Porque hay un niño interior herido, como le llamamos pues como tal en terapia, y ese niño herido lo que va a hacer es que cuando crezca, el niño va a ocultar, o sea, la persona adulta va a ocultar esas necesidades que no fueron saciadas y va a empezar a depender a nivel externo de algo. La comida es algo externo, es una necesidad fisiológica, sí, pero es externo, ¿sí? Entonces, si no logras saciar esas necesidades emocionales atrás, que va a sanar solamente el área espiritual, entonces no vas a poder, digamos, superar como tal esa adicción a la comida hasta que no veas a nivel interno qué pasó. Ok. Yo quiero que todos los que nos están viendo, si con algo de lo que está diciendo Paola se están identificando en los comentarios, puedan registrar si están siendo dependientes de algo, si como yo a la comida o tienen otras adicciones como lo mencionaba, o si quieren que ella nos comente algo más en otro video acerca de esto, entonces para que lo vayan comentando. Sí, bueno, pues a mí, hablando un poco más a fondo, ¿sí?, de lo que somos nosotros, cuando Pau empezaba a explicar el tema de la dependencia, pues pensaba en muchas cosas, ¿no? Y me daba cuenta que, pues no sé si se defina como una dependencia, pero para mí es muy importante la aprobación de la gente. Entonces, si yo hago esto y si alguien me dice, uy, súper bien, para mí es como un logro. Pero si no recibo ningún comentario, no sé, un estímulo o algo así, entonces empiezo como, ay no, esto quedó mal, no fue. Entonces no sé si sea como esa dependencia a la aprobación de las personas o que mi estímulo sea esa opinión. Claro que sí, Dani, precisamente es importante resaltarlo porque, como decíamos, hay muchísimos tipos de dependencia y Dani está mencionando algo importante que es esa dependencia a la aprobación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en la niñez no recibiste una reafirmación, cuando no te dijeron lo hiciste muy bien, cuando no tuviste probablemente una figura paterna que te dijera que lo hiciste muy bien, digamos que la figura paterna es relevante para que un niño se sienta, digamos, afirmado, se sienta seguro de sí mismo, y puede ser que mamá lo haga, pero el papá va a ser importante. Entonces, ese tipo de situaciones que hacen que cuando la persona crece, trate de ser muy perfeccionista, trate de hacer las cosas muy bien, porque necesita que lo que no le dio su papá, los demás lo reafirmen, ¿sí? Entonces ahí va a haber una dependencia constante, porque nunca lo vamos a llenar. Perdón, como lo que tú hablas de los vacíos, buscamos que reemplace eso. Exactamente, claro que sí. Entonces vamos a buscar qué lo reemplaza para que entonces empecemos a creer que eso va a generar un placer, un bienestar, pero realmente no lo va a generar. Algo que quería contarles es precisamente eso. Un antropólogo, la primera persona que empezó a ver que en terapia o en esos escenarios sociales, empezó a revisar que las personas tenían un vacío y que las adicciones, que era lo que pasaba, ¿no? Que era lo que pasaba con las dependencias y las adicciones, y fue el antropólogo Gregory Bateson. Entonces él dijo, las personas tienen una sed espiritual, un vacío interno tan grande que solo creen que afuera lo van a llenar, pero eso va a ser algo momentáneo y van a seguir con la adicción porque van a creer que va a mejorar, pero realmente no va a quitar nada de eso. Por eso siempre va a ser importante en terapia, lo trabajamos mucho,
empezar a mirar qué fue lo que pasó para que esos vacíos empiecen a ser llenados. ¿Sí? Y eso pues lo puede llenar a alguien superior, porque no podemos decir papá va a devolverse al pasado y lo va a cambiar. Pero si creemos que alguien superior, Dios, ¿sí? Como lo consigo por lo menos yo, entonces si yo creo que Dios va a cambiar esa cinta, va a cambiar esa historia, entonces voy a volver atrás, primero lo identifico, como lo acaba de hacer Dani, no, es que yo siento que necesito esa aprobación. Entonces cuando ya lo identifica Dani, entonces ya dice, ok, hay un problema, entonces ya vimos qué es lo que en terapia lo llamamos como esa dolencia o esa incomodidad, o ese algo que uno siente que no está bien. Lo revisamos atrás y eso lo empieza a llenar ese poder superior, eso lo empieza a llenar Dios. Y así es como poco a poco las dependencias van, digamos, se van disolviendo con el tiempo, pero una vez las vamos identificando. Y muchos vivimos con muchas dependencias, con muchísimas, pero no las identificamos y seguimos viviendo nuestra vida como en una carrera en la cual nunca va a terminar, porque vamos a creer que el prestigio, una pareja, el casarse, el tener hijos, ¿sí? Creemos que todo eso, los títulos, todo eso lo va a llenar, pero vamos a seguir dependientes afuera, y la dependencia nada lo va a llenar, ¿sí? Por eso solamente lo que llena es Dios. Por eso me parece maravilloso este ministerio de Dependientes de Ti, porque definitivamente lo único que llena todo es Dios. Y Pau, ¿qué nos podrías decir de pronto algunos tips? Yo supongo que son muchos, que hay muchos tipos de dependencia, pero ¿cuáles son como esos que me permiten decir si estoy dependiente de esto? No sé si existan de pronto alguno como un estándar o algo que nos permite identificar. Sí, claro que sí, Dani. Bueno, existen algunos patrones que nos pueden ayudar a identificar a qué somos dependientes. Voy a mencionar solamente algunos. Por ejemplo, cuando revisamos el tema de la autoestima, entonces, bueno, soy una persona dependiente de la necesidad de la aprobación. Eso se relaciona con la autoestima, ¿sí? Básicamente va relacionado con la autoestima. ¿Cuáles podrían ser? Busco constantemente el reconocimiento y el elogio de otras personas. Cuando me equivoco me cuesta reconocerlo, ¿sí? Entonces ahí ya estamos identificando, hay un patrón de autoestima y soy dependiente de la aprobación externa. ¿Qué otro podría ser? Por ejemplo, el del control. Cuando somos niños, creo que alguna vez les he comentado, les decía alguna vez a Dani en una conversación, cuando nosotros en la niñez no suplieron nuestras necesidades como niños, porque un niño es dependiente del papá, siempre lo va a hacer cuando es niño, ¿sí? Y cuando ese niño no recibe todas esas necesidades y se sacia, entonces él muy probablemente el adulto va a ser controlador. Como es controlador, va a ser perfeccionista, va a querer hacerlo todo muy bien, tiene que ser perfecto, porque va a buscar que afuera lo que no recibe adentro lo pueda tratar de controlar afuera. Entonces, si eres una persona que busca ayudar a que los demás estén bien, tratar a que las personas hagan lo que quieran, lo que queremos o lo que creemos que está bien, cuando la persona le decimos que debe hacer y no lo hace, eso nos enoja, nos frustra, sí, pues es un patrón de control, porque estamos viendo que definitivamente, eso nos frustra. Y si definitivamente viéramos con armonía, con serenidad y con tranquilidad, no deberíamos sentir esa sensación, ¿verdad? Y es porque estamos dependiendo afuera. Estamos queriendo cambiar a los demás afuera porque adentro hay algo, hay esa sed espiritual que no ha sido saciada. Yo quiero decir algo para que todos se den cuenta, y es que las personas que estamos aquí, quienes estamos iniciando este ministerio de Dependientes de Ti, no somos perfectas. Somos personas que tenemos todavía debilidades, que tenemos cosas por mejorar. Entonces, si tú que nos estás viendo nos ves todavía como frías en ese tema, entonces es para que tú veas que somos personas reales, no personas santas que ya lo saben todo, sino personas que estamos aprendiendo y también tenemos un proceso, como lo está diciendo Pau. Sí, total, pues digamos que lo que dicen ellas, estoy como un poco fría, porque es impactante uno lograr y empezar a identificar como tengo tantas cosas, ¿sí? Como soy controladora, me pasa cuando Paola decía como no, es que si la gente no hace lo que ellos quieren, me frustra, ¿sí? Yo decía, Dios mío, ¿sí? Y realmente es confrontante, es un poco duro, sí. Quizás nos cuesta reconocer que hay muchas cosas en las cuales Dios debe trabajar, pero también es bonito ver cómo Dios nos habla a través de muchas cosas, donde Él también nos hace ver que hay aspectos de nuestra vida que aún no se han llenado con Él, y es muy especial, ¿sí? Finalmente Dios quiere seguirnos formando, y este es un proceso, como decía Catherine, no somos perfectos,
pero pues Dios nos va a tomar de su mano y nos va a llevar paso a paso. Claro que sí, pues lo último que quisiera decir es que se animen a revisar qué pueden ser dependientes. Por supuesto, solo mencionamos algunas cosas. Los invito a que puedan hacer de pronto una lista en la cual ustedes empiezan a revisar, bueno, en qué soy dependiente, qué estoy controlando. Digamos que lo primero con lo que yo inicio en sesiones es diciéndole a la persona, haz una lista de qué cosas controlas. Algo tan sencillo como, por ejemplo, cuando voy en Transmilenio controlo que todo el Transmilenio esté desocupado para sentarme. Controlo que cuando yo esté caminando no se me acerque mucho la gente. Obviamente en esta época puede ser, pero bueno, es un ejemplo. Controlo que cuando mi mamá hable yo le diga no grites. Controlo todo ese tipo de cosas tan pequeñitas que nosotros podamos identificar. Los invito a que hagan esa lista porque una vez que empezamos a identificar en qué estamos controlando, nos damos cuenta de que estamos dependiendo, porque el controlador termina controlado. Entonces cuando queremos controlar, terminamos siendo controlados por la persona que estamos controlando. Entonces es un poco complejo, pero ese sería como ese primer paso para nosotros para poder ver en qué estamos controlando y así empezamos a ver qué o a qué estamos dependiendo. Recordemos que dependencia es a una situación, a una sustancia, a una relación, ¿sí? Entonces eso, acuérdense que es muy importante recalcar que cuando nosotros dependemos afuera, eso va a afectar nuestra área psicológica, social, genética, biológica. Simplemente les doy un pequeño ejemplo porque a nivel biológico lo cambio o a nivel genético. Cuando una persona empieza a ser tan dependiente, en el cerebro existen cambios neurológicos o de los neurotransmisores que va haciendo que de alguna manera vaya a depender cada día más, entonces si no somos conscientes de que estamos siendo dependientes, la neuroquímica va a seguir cambiando. De la misma forma que ocurre con una sustancia química, ocurre con la dependencia a las personas, a las situaciones, a las actividades. Entonces los invito a que vayan revisando a qué están siendo dependientes para que vayamos cambiando eso. Y lo mismo pasa con la genética. Un ejemplo sencillo es los papás que son de muy mal genio, que son iracundos, que son súper bravos con los niños. ¿Qué pasa? Bueno, no con los niños, sino que digamos que, supongamos Dani que no tiene hijos en este momento, suponiendo que es una persona que se enoja con facilidad, es mal geniada, si no cambia eso, si no es consciente, hay estudios que dicen que es probable que su genética se altere, haciendo que el niño venga con esa predisposición. ¿Sí? Entonces es importante. Que yo entiendo muchas cosas. Qué bueno, esa es la idea, ¿no? Que vayamos como sí, claro, todo eso. Y bueno, podrías darnos como un ejemplo o hacer algo chiquito aquí con nosotras como para mostrarle aquí a la audiencia. Sí, claro que sí, mira como algunos patrones de la dependencia, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Entonces, quiero que por favor alisten una hojita y enumeren del 1 al 3 en forma vertical y en la parte de arriba colocan sí y no y con una X marcan según la pregunta. Del 1 al 13 es porque van a ser 13 preguntas. Entonces, rápidamente, para que no pensemos mucho en qué vamos a responder, entonces marcamos de una sí o no, ¿vale? Y nosotras aquí lo vamos a hacer sí con la mano derecha y no para la mano izquierda. ¿Sí? Y no, para no confundirnos. Entonces, listo, perfecto. Entonces vamos a hacer ese pequeño test que Dani nos mencionaba, que si había alguna forma más o menos de identificar si tenemos algunas características de autoestima. Recordemos que la autoestima nos hace ser dependientes, ¿no? Entonces vamos a hacer este pequeño test y al finalizar les voy a dar una pequeña conclusión, pues por supuesto sería un poco más larga, pero pues por tiempo nos toca hacerlo corto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer la primera pregunta. Este es un mini test para identificar si tienes baja autoestima. Entonces la primera pregunta nos dice lo siguiente: ¿sueles poner expectativas muy altas en ti mismo? ¿Sí o no? Segunda pregunta: ¿es muy importante para ti que cuando realizas un trabajo te elogien? Ok, muy bien. ¿Te comparas con los demás, sean inferiores o superiores a ti? Ya, aquí está. Cuando estás en grupo, ¿te cuesta exponer tus opiniones cuando son distintas a las ideas de otros? ¿Te sientes avergonzado cuando alguien descubre por primera vez un defecto que sueles ocultar? ¿Evalúas constantemente tus pensamientos cuando has tenido una conversación? ¿Te juzgas duramente varios días intentando imaginar que hubieras podido hacer mejor?
Cuando has tenido un fracaso amoroso, ¿has pensado que ha sido tu culpa? Cuando alguien te pide un favor o estás ocupado o no tienes ganas de hacerlo, ¿igual lo haces? ¿Constantemente crees que no haces lo suficiente para lograr cumplir tus sueños? No, sí. Pensaste partes. Sí, toca rápido, no le damos tiempo al cerebro de que nos engañe. Si pudieras cambiar algo de tu aspecto físico, ¿lo cambiarías? ¿Te cuesta reconocer que te equivocas y peleas hasta hacer entender a la otra persona que tú estás en lo cierto? No somos perfectos. Listo, hemos finalizado el test y la conclusión, que es muy corta como les decía es la siguiente. Si has respondido sí a la mayoría, entonces es posible que debas trabajar y fortalecer tu autoestima. Si contestaste sí a algunas, es importante que revises qué áreas de tu autoestima debes trabajar. Entonces recuerden que la mayoría, pues por supuesto sí tenemos que trabajar bastante la autoestima, y si fueron algunas, no la mayoría, pero sí bastantes, igual debemos revisar qué áreas de nuestra autoestima debemos mejorar y revisar. Bueno, cada uno entonces pudo identificar en su casa si son más sí o sí es o no es los que tuvieron con este ejercicio. Espero les haya gustado y haya sido de bendición este tiempo. Pero realmente agradecemos por su tiempo, por el tiempo de Paola, por acompañarnos, por enseñarnos tanto. También agradecemos a Dios porque nos permite identificar qué cosas tenemos que cambiar y dónde o qué áreas también debemos entregar a Dios. Realmente pues son todas, pero a veces queremos entregar unas sí y otras no. Ya para finalizar, vamos a ir a Romanos 12:2 en la versión Dios habla hoy. Dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Puede que hayamos identificado muchos vacíos, quizá baja autoestima, pero no sigamos viviendo bajo esos criterios, sino que permitamos que sea Dios renovando nuestros pensamientos, llenando esos vacíos, y que nuestra manera de vivir cambie totalmente y se alinee la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. Amén. Amén. Gracias. Bendición.